Nos visitan el diputado Pablo Cosiner y el doctor Octavio Huanca del Cucay Salta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acceder a la invitación. La idea es, doctor Cosiner, usted estuvo en el Congreso, se ha viralizado su exposición de un caso personal y justamente la idea es traerlo acá, no como político, sino como papá que vivió una situación muy similar a la que vivieron los padres de Justina, ¿no? Sí, primero celebro la aprobación de la ley, si bien la Argentina ya en el año 2005 había ingresado al criterio del donante presunto, o sea que todos somos donantes salvo que expresemos la voluntad en contra. Lo que hace la ley que se aprobó el otro día es reafirmar este concepto y mejorar un montón de cuestiones operativas, que bueno, por ahí el doctor lo quiere explicar, que pertenece al INCUCAI. Lo que yo digo que es un paso adelante. Porque es importantísimo, realmente marca un antes y un después con respecto a la donación de órganos en el país. A mí me tocó, como ustedes dicen, vivir una situación que tiene que ver con esta problemática. Cuando yo decidí hacer uso de la palabra en el Congreso, lo pensé mucho, porque a mí no me gustan mucho los discursos autorreferenciales, ¿no? Donde uno fundamenta un tema en función de uno mismo, pero ameritaba en este caso. Me parece que en este caso ameritaba porque la mejor manera de visibilizar este tipo de cuestiones es a través de casos puntuales. Y también demostrar de que esta problemática no reconoce en qué lugar estés. Si sos diputado nacional, si sos ministro, si sos electricista. Claro, que ahí no hacen falta ni tienen en cuenta los contactos, las relaciones, nada. No, tiene que ver con circunstancias de la vida que te tocan. A mí me tocó una experiencia muy larga, porque en el caso de Juan Pablo, nuestro hijo, él tiene que someterse a un trasplante de hígado en el año 93, a los 2 años, y luego sabíamos que podía existir la posibilidad de un retrasplante en algún momento, porque fueron de los primeros casos de órganos reducidos. Era muy difícil hacer trasplante a niños en ese momento. Como no aparecía un órgano, hubo que hacer la reducción de un trasplante de un órgano de un adulto. Fue en el hospital italiano, pero por las características de su enfermedad y justamente el trabajar en un órgano reducido, que no era lo ideal, sabíamos que en algún momento podía darse una cuestión de un retrasplante. Para no hacerlo largo, cuando llega a los 16 años, él tiene una complicación ya muy profunda, ya había tenido algunas complicaciones. Entra en emergencia nacional, en terapia del hospital italiano, y él fallece en lista de espera. Claro. En esta oportunidad no llegó la donación. A pesar, esto fue ya en el 2011, en enero del 2011. La internación fue diciembre, fallece el 7 de enero. A pesar que ya en la segunda oportunidad estaba vigente la modificación del 2005, donde se incorpora por primera vez el donante presunto. Y ahí creo que yo conté esa experiencia porque creo que está el gran desafío a partir de esta ley, que realmente ese principio de donante presunto se concrete, se efectivice, apoyar a los médicos, al INCUCAI, para que tengan las herramientas de realmente poder aplicar esta presunción. Las cifras alarmantes, a mi entender, de la cantidad de salteños que están en contra de la práctica de donación. A mí me llama la atención y yo me imagino que en su lugar tiene que ser hasta doloroso, ¿no? Pensar de que hay tantas personas que todavía no entienden el concepto y que no entienden la importancia de ser donantes. Sí, es muy difícil. Yo la verdad que soy muy respetuoso de las percepciones de cada uno, porque también es verdad que a veces a nosotros nos cuesta ponerlos en el lugar del otro, ¿no? Entonces, yo tuve esta experiencia y me di de un día para el otro de repente con esta problemática. Y yo me imagino que a gran parte de argentinos y de salteños le pasa lo mismo. O sea, a veces hasta que no te encontrás de cerca con este problema, no terminás de tomar conciencia. Yo creo que, como decían ustedes recién, es una cuestión cultural, educacional, solidaria, también, claro, de valores. Básicamente solidaria. No todos tenemos por ahí tener las mismas visiones sobre los valores. Entendemos quienes, por un montón de circunstancias, creemos que donar un órgano es dar vida, es un gesto de amor hacia la sociedad, porque ni siquiera es hacia una persona determinada, porque vos no sabés. No sabemos a dónde va, claro. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho. Creo que el gran desafío
porque ahora hablamos todavía de la cantidad de donantes. El gran desafío de esta ley, basada en la ley anterior y el nuevo criterio en la Argentina, es que pensemos hablar ya de que todos somos donantes. Claro. Lo que tenemos nosotros hasta el último día de nuestras vidas es la posibilidad de decir que no. Con lo cual se respeta la voluntad, no es que nadie avasalla, digamos, cualquiera de nosotros puede decir que no. Sí, y ahora, será respetado, digamos. Ahí esta es la clave de lo que vos decís, si es respetado o no. A mi criterio es una visión muy particular, yo soy muy crudo y concreto en esto, porque quiero que la ley tenga éxito. Todavía los médicos no tienen, yo digo, el apoyo, porque hay que estar en el lugar de los médicos de terapia y demás, que son los que tienen que enfrentar a los familiares y a decirle, ha fallecido, usted quiere que donen los órganos. Claro, en un momento tan difícil y tan doloroso, el sistema anterior, ¿no?, de preguntar, ¿no? Por eso la reglamentación de esta ley va a ser muy importante, de qué manera los médicos, la gente del INCUCAI recibe el apoyo del Estado como política de Estado, claro, para ahora decir, su familiar no expresó la voluntad en contra, por lo cual es donante. Todavía en la Argentina, a pesar de estar con el sistema anterior, la última palabra la termina teniendo, en muchos casos, los familiares. Los familiares, bueno, y eso ahora ya no es así. Eso es lo que debe cambiar. Claro, no tendría que ser así ahora. Para terminar, porque para cerrar la idea, que para mí me parece clave, y no hay que tener miedo de decirlo, si yo decidí ser donante, nadie, pero absolutamente nadie, tiene derecho a cambiar mi voluntad, aún más íntima que sea la relación familiar, claro, porque es una decisión personal. Claro. Ya no tiene que ver en esto las vinculaciones, salvo el menor. Claro. Salvo el menor, donde el menor sí, el padre o la madre, digamos, los padres, papá y mamá, tienen el derecho a decir sí o no. Pero si yo ya alcancé la mayoría de edad y durante mi vida elegí ser donante, no puede haber una ruptura de esa voluntad, porque es alterar la libertad que yo tengo como ciudadano y como persona de decidir. Entonces, eso hay que hablarlo mucho en familia, porque a veces los operativos fracasan porque la persona decidió ser donante y nunca habló y nunca comunicó el tema, claro, por ejemplo. Con el sistema anterior no lo había registrado. Claro. Entonces viene familia y dice, no, pero que yo soy de determinada religión. Claro. Que lo digo porque a nosotros nos ha pasado, esperando operativos de nuestro hijo, se han frustrado operativos porque apareció una abuela o una tía de tal religión que se opone y frustró el operativo. Con estas leyes, con esta ley, eso no debería pasar, porque hay que respetar la voluntad de la persona. Bueno, nosotros le agradecemos, hay mucho todavía por hablar, lo vamos a seguir seguramente, y esperemos que la reglamentación de la ley esta sirva para prolongar vidas, efectivamente, ¿no? Que es el sentido que tiene y es lo que necesitamos todos los seres humanos. Bueno, y la importancia, en un caso extremo como ese. La importancia de agarrar y empezar a educarnos un poquito más, a cambiar nuestras conciencias, a entender la importancia de donar nuestros órganos, que es salvar vidas, a sacarse ya ese viejo mito, ¿viste? De que existía ese miedo, ese temor. Eso ya no ocurre, ¿no? Vamos a empezar a concientizarnos todos un poquito más. Muchísimas gracias, diputado Cosiner. Gracias, doctor. Les agradecemos por su tiempo. Bueno, continuamos.